En el video anterior trabajamos con la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3. A continuación, pues vamos a analizar algunos otros teoremas importantes de esta parte. Veamos ahora el teorema 12. Cualquier conjunto de n vectores linealmente independiente en Rn genera a Rn. Para la demostración consideremos lo siguiente. Voy a proponer primero un conjunto de n vectores que van a ser linealmente independientes y que pues tomarán la siguiente forma. El vector v1, cuyas componentes pues van a ser a11, a21 y así hasta que llego al término a n1. Otro vector v2 que va a cumplir con la forma a12, a22 y así hasta que llego al término a n2. Continuamos por ahí con otra serie de vectores hasta que llegamos al enésimo vector, donde nuestro enésimo vector pues va a tener los componentes a1n, a2n y así hasta que llego al término a_nn. Recuerda que según el teorema yo debo probar que este conjunto de n vectores linealmente independiente genera ARN. Así que voy a proponer a otro vector, vamos a decir el vector v, donde este vector v pertenece a Rn, es un vector cualquiera de ese espacio, y que va a tener las componentes x1, x2 y así hasta que llego al término xn. Voy a probar que este vector, que simboliza cualquiera de Rn, se puede formar a partir de estos vectores que son linealmente independientes. Así que pues vamos a plantear la relación correspondiente. Eso en otras palabras pues significaría que v es una combinación lineal de estos vectores, es decir, v pues va a ser equivalente a tener el escalar c1 por el vector 1 más el escalar c2 por el vector 2 y así hasta que llego al último término que pues vendría a ser el escalar n por el vector v subíndice n. Esto que nosotros tenemos aquí ya en notación de vectores pues vendría a reescribirse de la siguiente manera, como que el vector v, es decir, con elementos x1, x2 hasta xn, pues es igual al escalar 1 por el vector 1, o sea, a11, a21 y así hasta que llego a n1. Todo esto más el escalar 2 por a12, a22 y así hasta que llego a n2 y finalmente voy a continuar hasta llegar al enésimo vector, o sea que aquí tendría el escalar n por v subíndice n, es decir, el vector con componentes a1n, a2n y así hasta que llego a nn. Y tenemos esta relación. Esto que tengo acá se puede reescribir como un sistema de ecuaciones. De hecho, si tú procedes a hacer operaciones, obtienes las siguientes ecuaciones. La primera que vendría a ser C1 por A11 más C2 por A12 y así hasta que llego al término Cn por A1n, donde esto va a ser igual al primer término, es decir, x1. La siguiente ecuación que vendría a ser C1 por A21 más C2 por A22 y así hasta que llego al último término, que pues vendría a ser en este caso Cn por A2n igual a x2. Y así continuamos con otra serie de ecuaciones hasta que alcanzamos la última, que pues vendría a ser C1 por AN1 más C2 por AN2 y así hasta que llego al último término, que vendría a ser Cn por ANN igual a xn. Y ya tenemos toda esta expresión. Esto se puede llevar a su forma matricial, como ya lo hemos visto en ejemplos anteriores. De hecho, esto se podría reescribir considerando que aquí pues tienes a la matriz A que va a estar compuesta por los coeficientes A11, A12, etcétera, etcétera, es decir, la que nosotros tenemos en esta parte. Y además el vector C, donde ese vector C pues va a estar compuesto de los escalares que está multiplicando a estos vectores, que a su vez pues toda esta expresión A por C vendría a ser igual a lo que es nuestro vector V, el que está simbolizando a cualquiera de Rn. Sin embargo, por ahí recordando lo que vimos en el video anterior, el teorema de resumen, el teorema 11, cuando las columnas de la matriz son linealmente independientes, que es lo que nosotros estamos presentando, ya que estas columnas son los vectores linealmente independientes que propusimos, eso significa o implica que el determinante de A va a ser una cantidad distinta de 0.
Y si esta cantidad es distinta de 0 de todo lo que nosotros ya vimos, e inclusive lo que también enunciábamos en el teorema 11, pues decimos que este sistema tiene una única solución. Y si tiene una única solución, pues en efecto, ¿qué implica? Que este vector v que simboliza cualquiera de Rn se pudo generar a partir de ese conjunto de vectores linealmente independientes. De acuerdo con lo que acabamos de concluir, vamos a analizar el ejemplo 39. Se me presenta aquí un conjunto de vectores que forman parte de R3. Para que nosotros sepamos si este conjunto de vectores generan a R3, en base a lo que acabamos de explicar, pues voy a verificar que su determinante sea distinto de 0. Así que entonces, pues voy a calcular el determinante de 3 por 3 para este conjunto de vectores de R3. Y vamos a hacerlo con el método rápido. Voy a repetir las primeras dos columnas, 2 menos 1, 1, 0, 3 menos 1, y tendremos 2 por 0, que por 5 se va a hacer 0, 2 por 3 por menos 1, que se va a hacer menos 6, 4 por menos 1, que se hará menos 4. Todo esto menos 3 por 0 por 4, que se va a hacer 0. Menos por menos se haría más, y 2 por 2, que se va a hacer 4. Menos por menos más, y 5 por 1, que se va a hacer 5. Pero menos 4 más 4 se hace 0, y menos 6 más 5 pasará a ser menos 1. El determinante que acabamos de obtener es distinto de 0. ¿Y cómo fue distinto de 0? Pues en efecto, estos tres vectores que tenemos aquí, que forman parte de R3, generan también a R3. Veamos otro ejemplo. Se me pide que dada este conjunto de matrices, averigüemos si son linealmente dependientes o independientes. Para ello, pues recordemos por ahí la definición que habíamos visto anteriormente. Si yo tomo este conjunto de matrices y las multiplico por ciertos escalares, llamémoslo C1, C2 y C3, y el resultado es el vector 0, voy a decir que este conjunto de matrices son linealmente dependientes si al menos uno de estos escalares es distinto de 0. Pero si todos tienen que ser 0 para que dé este resultado, significa que las matrices serán linealmente independientes. Vamos a probarlo. De acuerdo con ello, entonces tendré C1 que va a multiplicar a esta primera matriz. Una vez lo vamos a colocar ya multiplicado y me dará C1 por 1, que será C1, por 0 es 0, 2 veces C1, 3 veces C1, C1 y menos C1. Todo esto más multiplico por C2 y me quedará menos C2, C2 y 4, C2. Abajo 2C2, 3C2 y 0. Y finalmente más multiplico por C3, tendré menos C3, 0, C3, C3, 2C3 y C3, que debe ser igual, decíamos, a la matriz 0, es decir, a la que tiene estos componentes. A partir de esto yo puedo sacar un sistema de ecuaciones. Vamos a revisar qué ecuación se genera de estos primeros elementos. Tendrás la ecuación C1 menos 2C2 menos C3, que debe ser igual a 0. Sacamos otras ecuaciones más, que va a ser 0 más C2 más 0, que debe ser igual a 0. O sea que ya tienes una solución. C2 vale 0. Sacamos otra ecuación más. 2 veces C1 más 4 veces C2 más C3 igual a 0. Abajo tendremos 3C1 más 2 veces C2 más C3 igual a 0. El siguiente, que vendría a ser C1 más 3C2 más 2C3 igual a 0. Y finalmente estas de acá, menos C1 más 0 más C3, donde esto es igual también a 0. Decíamos que ya tengo una solución, C2 es igual a 0. Y de aquí también podemos despejar y decir que C3 es igual a C1. Tengo otra relación más. Voy a proceder a sustituir en esta ecuación de acá. Como C2 vale 0, en automático este término se cancela y me queda solamente 2 veces C1 más C3, pero como C3 es C1, pues me queda que 3 veces C1 es igual a 0, es decir, C1 vale 0. Y como C1 vale 0, pues en automático, ¿cuánto vale C3? También vale 0.
Estas soluciones las puedes utilizar para comprobar estas dos ecuaciones, que son las que no utilizamos, y en efecto pues podrás comprobar que los resultados son correctos. La igualdad se cumple. ¿Qué pasó con los tres escalares que propusimos? Tanto C1 como C2 y C3 son todos iguales a 0. Y al serlo, de acuerdo a lo que ya hemos explicado anteriormente, significaría que las matrices son linealmente independientes. Recuerda que si fueran dependientes, al menos una de estas soluciones tendría que haber sido distinta de 0. Veamos un último ejemplo. Tenemos a continuación este conjunto de polinomios y queremos probar si son linealmente dependientes o independientes. Para ello, pues vamos a construir el siguiente polinomio. Voy a decir que la suma de estos polinomios multiplicados por ciertos escalares es igual a 0. Voy a llamar al escalar C1, el que va a multiplicar a 1, y me va a dar C1, más C2 por X, más C3 por X cuadrada, más C4 por X cúbica, que debe ser igual a 0, por la relación que ya habíamos propuesto anteriormente. Ahora, de acuerdo con esta igualdad, voy a demostrar que en efecto estos polinomios son linealmente dependientes o independientes según sea el caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, X va a representar a cualquier número real, o sea que esta relación se debe cumplir para cualquier valor de X. Vamos a asignar entonces valores arbitrarios. Digamos que por ejemplo X vale 0. Si X vale 0, este conjunto de términos se cancela y solo me queda C1. Y en automático, ¿cuánto vale C1? C1 vale 0. Entonces ya tenemos el valor de este escalar. Veamos qué pasa con los restantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si X vale 1? Si X vale 1, como ya sabes que C1 es igual a 0, en realidad estarías trabajando con este polinomio. C2 por X más C3 por X cuadrada más C4 por X cúbica igual a 0. Sustituyamos ahora a X por 1. ¿Qué va a pasar? 1 por C2 me dará C2 más C3 más C4, que debe ser igual a 0. Ya tienes otra ecuación más. Ahora supongamos que X vale menos 1. Si X vale menos 1, te quedaría menos C2, todo esto más C3 menos C4 igual a 0. Y demos un valor más. ¿Qué tal si X vale 2? Si X vale 2, obtienes 2 veces C2 más 4 veces C3 más, en este caso, 8 veces C4 igual a 0. Ese conjunto de ecuaciones lo generamos porque a partir de él yo puedo calcular el determinante. Observa que este es un sistema homogéneo. Y si su determinante es distinto de 0, implicaría que este sistema tiene una única solución. Y como es un sistema homogéneo, esa única solución tendría que ser la trivial, lo que implicaría que todos estos escalares son iguales a 0. Entonces verifiquemos esta parte. Voy a calcular el determinante y tengo los siguientes elementos. 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 2, 4 y 8. Repito las columnas 1, 1, menos 1, 1, 2 y 4. Y procedo a operar. Tendré como resultado 1 por 8, que va a ser 8. Todo esto menos 2 y multiplicando aquí menos 4. Menos 2 por 1, que será menos 2. Menos por menos, que sería más 4. Y menos por menos, que sería más 8. A operaciones, 8 más 8 se va a hacer 16. Menos 4 con 4 se cancela. Menos 2 menos 4. Y 16 menos 4 se hace 12. Y 2 es una cantidad distinta de 0. Y decíamos que esto implicaría que el sistema tiene una única solución. Pero como es un sistema homogéneo, esa única solución es la trivial. Por lo tanto, C1 es igual a 0, eso ya lo habíamos visto previamente. C2 también, C3 también y C4 también lo es. Y por lo tanto, como todas estas constantes o escalares tuvieron que ser iguales a 0, pues significa entonces que este conjunto de polinomios van a ser linealmente independientes. Por este video es todo. En el siguiente empezaremos a trabajar con el tema de bases y dimensión.